1 solamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pueden sentarse en esta tarde, hermano. Esta carta a los Efesios, hermano, fue escrita, como todos ustedes saben, por Pablo el apóstol. Se cree que él estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Muchos son de los que creen que esa fue la carta que se menciona allí en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 16, que esa carta fue enviada a la Odisea. Otros creen que esta carta no tenía destinatario fijo, pero la tradición o los padres de la iglesia, a fin de solucionar este problema, han sugerido las siguientes explicaciones. Primero, han sugerido que esta carta donde hemos leído hoy fue enviada a la Odisea, una iglesia que Pablo no conocía personalmente. Otros creen que fue enviada como carta circular a varias iglesias por medio de de Tíquico. O sea que ellos creen que el destinatario de esa iglesia de la carta solamente aparece en los manuscritos antiguos. Otros creen que esta carta tenía como propósito ser el mensaje póstumo del anciano Pablo a la iglesia universal. O sea que el mensaje póstumo sea el mensaje final. Bendiga, mi hermano. Otros creen eso, que es lo último que Pablo quería decir despidiéndose de la iglesia universal. Otros también creen que esta carta fue enviada para impartir, o mejor dicho, para impedir que se extendiesen las herejías o la herejía combatida en la epístola a los Colosenses. Deja que ahí en Colosenses habla de unas cuantas herejías que habían. ¿Sabes que una herejía es algo que contradice la verdad bíblica? Amén. La verdad de Dios. Amén. Dicen por ahí que no se puede precisar quiénes eran los destinatarios a esa carta. Pero en esta tarde nosotros sabemos, hermano, que la carta fue escrita a esa iglesia de Éfeso. Esa iglesia que fue fundada allí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Usted se recuerda cuando andaba esa muchacha, cuando Pablo y Silas estaban allá estoy hablando de la carta a los Filipenses. Pero esa iglesia se cree, hermano, que fue fundada en el tercer viaje misionero de Pablo. Y se cree que Timoteo fue uno de los que dirigió esa iglesia. Pero la gente llama esta carta la carta magna de Pablo. Es una carta totalmente llena de doctrina. Y entre esa doctrina que hay, yo estaba anoche mirando y yo veo que en los capítulos 4, 5 y 6 de la carta, Pablo menciona Pablo da 7 órdenes de andar. Andéis. Y acabo de leer una. Cuando él dice en el capítulo 1, el capítulo 4, debo decir, versículo 1, él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Le está dando una orden a aquellos que ustedes anden. Y yo me puse a buscar. Ustedes saben que en nuestro idioma castellano, andar es dar paso, caminar, ¿verdad? Moverse de un lugar para otro. ¿Y por qué Pablo utiliza esa palabra, andéis? Es la palabra, hermano, en el original, la palabra peripateo, que quiere decir tratar todo alrededor de uno. Evaluar las cosas que están alrededor de uno, ¿verdad? O sea, también quiere decir caminar en libertad, a todo tu ancho, hacer lo que se te pega la gana, moverte sin estar atado. Bendito el Señor. Pero figurativamente aquí, la palabra andar o peripateo quiere decir vivir,
portarse. Para el cristiano, ese andar es lo mismo que decir: vivan, compórtense, actúen. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. También esa palabra se puede tomar como: manténgase ocupado en eso, vivan en eso, manténganse ocupado en eso. Y esa es la palabra que yo quiero tomar en esta tarde para esta iglesia. Mantengámonos ocupados en algo. Gloria al Señor. Hay cosas que Dios ha dado para nosotros mantenernos ocupados en ellas. Usted sabe, hermano, que cuando una persona deja de ocuparse en lo que Dios le ha mandado a ocuparse, se convierte en un ocioso, se desenfoca del plan de Dios y fácilmente Satanás lo engaña. Alguien dijo que cuando el hombre deja de creer en Dios, no deja de creer, sino más bien, no deja de creer, sino más bien que cree en cualquier cosa. Cualquier cosa que se le dice lo cree. Porque el hombre está hecho para creer algo. Usted ve eso de ateísmo, que no creo en nada. Eso es la falsedad más grande que hay. La gente siempre cree en algo. Bendito sea el Señor. Y Pablo, hermanos, a los Efesios le da 7 órdenes de andar. Y yo lo titulé los siete andar de Pablo a los Efesios. Y esos 7 andar yo quiero traérselos de hoy. Los 7 andar de Pablo a la iglesia de Bayshore. Los 7 andar de Pablo a usted. Los 7 andar de Pablo a mí y a los hermanos que nos están escuchando. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. El primer andar de Pablo está en Efesios capítulo 4, los versículos del 1 al 16. Bendito sea el Señor para siempre. Y es donde leímos, ahí está el primero. Allá, hermano, dice: el primer andar es andar en unidad. ¿Qué significa la palabra unidad? Es lo mismo unanimidad. Estar en un solo pensamiento, estar en una sola visión, estar en un solo propósito, no estar divididos, no estar hablando uno del otro, mantener una unidad. ¿Sabe qué era el propósito de Cristo? Que la iglesia se mantuviera unida. Alabado sea el Señor. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal, Jesucristo le dijo al Padre: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea que no es la voluntad de Dios que la iglesia esté, hermano, uno pensando en una cosa, otro pensando en otra cosa. Que todos estemos enfocados en el mismo propósito de Dios. Que todos estemos enfocados en la misma voluntad de Dios. Que todos estemos, hermano, en la misma página que Dios nos ha dejado. Qué lamentable ver, hermano, iglesias divididas totalmente. Sí, Señor. Divididas en mente. Cada quien quiere tener su propio ministerio. Cada quien quiere hacer su propio mundo. Cada quien quiere tener su propio negocio. Aquí en el evangelio sano de Cristo, cada quien no tiene su propio negocio, sino que cada quien, todos juntos, nos enfocamos en el negocio de Dios. ¡Alabado Dios! Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Fíjense, Cristo vino al mundo con una misión. Y mientras Cristo estaba en el mundo, se mantuvo en unidad con el Padre. Y él tenía el poder, hermano. Si él quería descarriarse, él podía hacerlo. Sino porque Satanás en el desierto le dice: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Sabe algo, hermano? Satanás sabía que Cristo tenía el poder para convertir la piedra en pan. Y Satanás sabe, hermano, a qué tú puedes ser. Satanás sabe que todavía tú sabes hablar mentira. Satanás sabe que todavía tú sabes fornicar. Satanás sabe muy bien todo lo que nosotros como hombres y mujeres podemos hacer que desagrade a Dios. ¿Y sabe lo que él va a hacer? Él va a ponerse el propósito de hacer que usted haga lo que a Dios no le agrada. Porque él sabe que usted lo puede hacer. Porque él que sabía que Cristo podía convertir la piedra en pan, por eso se acercó a él y le dijo: si es verdad que eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Y también Cristo sabía que lo podía hacer. Pero también Cristo sabía que ese era el propósito de Satanás. Cristo estaba
bien sabido de que el propósito de Satanás era, hermano, hacer que él se desenfocara de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay muchas personas, y dicho sea de paso, no quiero enaltecer a ese individuo, pero hay muchas personas que han subestimado la astucia del diablo. Pablo dijo, y no subestiméis sus maquinaciones. Hay cristianos, hermanos, que viven una vida descuidada, Santo. porque ellos son como el mercurio, el único metal líquido. Usted sabe que el mercurio original cae aquí y no moja nada. Y hay gente que cree que nada se le pega. Hay gente que cree que están cubiertos de cera y el agua no lo moja. Déjame decirle, hermano, todavía el agua te moja. Sí, Señor. Déjame decirte, todavía Satanás te puede agarrar y hacer de ti lo que él quiere. Si tú te desenfocas de Dios, si tú te apartas de Dios, si tú te quitas de los caminos de Dios, Satanás va a hacer contigo lo que quiere. Por ende, mantengámonos unidos en Dios, mantengamos la unidad en Cristo, hermano, porque una iglesia unida es una iglesia que vence al diablo. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Ustedes se acuerdan la historia que les conté de los 3 leones? De los 3 toros y el león, no se la voy a contar otra vez. Mientras los 3 toros estaban unidos, el león no pudo contra ellos. Y ¿saben que hay una imitación del león que anda por ahí? Tratando, hermano, de poner rencilla y chismes en la iglesia. Santo. Bendito Dios. Satanás está tratando de poner la mínima cascarita de banana, de guineo, de plátano, como usted lo quiera llamar, para que usted pise sobre él y se rebale y se caiga. Mire, Satanás es tan astuto, hermano, que yo digo una cosa de aquí de una forma y él lo distorsiona para que llegue a los oídos de usted de otra forma. Y usted me lo entienda a ese y diga, el pastor dijo eso por mí. Claro, yo lo dije por ti, pero no de esa forma.